Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Podemos, el partido político español de izquierda liderado por Pablo Iglesias, para muchos es un fenómeno digno de estudio. Y no lo digo por las irrisorias declaraciones de sus líderes, como Errejón diciendo que en Venezuela hay colas porque hay demasiado dinero, o Eduardo Garzón diciendo que la pobreza se soluciona imprimiendo más billetes. Tales declaraciones, desde luego que valdría la pena estudiarlas, y es que no es posible ser o tan ignorante o tan desvergonzado. Pero bueno, yo me refiero a lo que Podemos logró en muy poco tiempo. De la nada convirtieron a ese partido naciente en una de las principales fuerzas políticas de España. En nuestro podcast de hoy haremos un análisis del éxito y de las estrategias de este partido que por un lado hace reír, pero que al mismo tiempo preocupa a los españoles. Nuestro invitado de hoy es Ignacio García, profesional en ciencias empresariales y miembro del Instituto Juan de Mariana en España. Ignacio, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme de nuevo. Ignacio, pues la idea de hoy es hablar un poco del partido político Podemos, que es un partido formado en el 2014, que surge en el alma mater de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, en los primeros 20 días de su formación logró la inscripción de 100.000 miembros, convirtiéndose pues en tan poco tiempo en el tercer partido por número de afiliados en España, y tan solo a 4 meses de su formación en las elecciones del Parlamento Europeo del 2014 logra 5 escaños, convirtiéndose en el cuarto partido más votado de España en ese momento. Y pues de ahí que muchos califiquen a Podemos como un fenómeno. Yo quisiera empezar preguntándote, ¿qué crees que sucedió con este grupo de intelectuales de izquierda? ¿Qué cautivó de tal manera a los españoles que lo posicionaron tan bien en tan poco tiempo? Bueno, como bien dices, el partido Podemos surge más que surgir, salta a la palestra en las elecciones europeas del 2014 y oficialmente se constituyó 4 meses antes, pero esto venía de un caldo de cultivo previo, que era el fenómeno del 15M y el no nos representan y todo esto, es decir, ese descontento social que había por culpa de la corrupción, de los desahucios y de todo este tipo de cosas, pues ellos lo capitalizaron y formaron este partido. La historia oficial es que surge eso en la Complutense, pues en concreto de un pequeño partido que se llamaba Izquierda Anticapitalista. De ese núcleo duro de ese partido empieza a surgir este partido de Podemos. Y como te digo, la historia oficial también dice que es gracias a esa organización que tienen horizontal y no tan jerárquica y llena de círculos y en la que todos participan en asambleas y demás, es por eso que, digamos, consigue este apoyo tan masivo. Esa es la historia oficial. Pero como todo, pues tiene una historia no oficial o una historia previa. Realmente para una cosa así hace falta mucho dinero y mucha coordinación, y no puede surgir así como así de una mera universidad y ya está. Realmente aquí detrás hay años previos de programas como La Tuerca o For Apache y cosas así, en las que a través, por ejemplo, de Hispan TV, que es la televisión iraní, que financiaban y le daban voz a este partido. También luego, eso es más o menos contrastable, luego de forma más dudosa, pero bastante posible, nos encontramos con que probablemente hay ahí financiación y asesoramiento de países como Venezuela, por ejemplo, ¿no? Para hacer crecer este partido. Yo recomendaría que viesen un documental que se llama Manual de Política, de León de Aranoa, que es muy afín a Podemos, tanto el director como el documental en sí, pero hay que verlo leyendo entre líneas, y ahí se puede entender perfectamente todos los movimientos que han llevado a cabo para llegar hasta donde están. Ronald Reagan decía algo así como que comunista era aquel que había leído a Marx y a Engels, y que anticomunista era aquel que había leído a Marx y a Engels y los había entendido. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo con este documental, es decir, si lo ves simplemente así como viene presentado, pues te parecerá todo precioso, como te he explicado, que es lo que explica lo que explica el surgimiento de Podemos. Pero si uno lo lee, pues intentando leer eso entre líneas, pues se dará cuenta
de las verdaderas luchas de poder y del proceso de cualquier partido político con la financiación, las luchas de egos y demás, y hay que verlo con esa perspectiva. Claro, pues Ignacio, tú no También sabes... Sí, sigue. No, simplemente me acordé que también hay que decir que una ayuda fundamental para Podemos han sido los medios de comunicación, y precisamente han sido medios aparentemente o de derechas, o por lo menos no de izquierda, como podía ser Intereconomía, que le dio presencia a Pablo Iglesias, a Monedero y a muchos otros, y eso les fue creando pues esa base para poder luego dar el salto al ruedo político, ¿no? Claro, ¿tú crees que también esa imagen que dieron ellos de que eran personas nuevas, que no habían participado en la política, que más bien venían del mundo académico y presentándose a sí mismos como alejados de los vicios de la política, les ayudó bastante? Claro, es que aprovecharon, ya te digo, un descontento muy grande que había y que de hecho pues sigue habiendo. Y es normal, es decir, probablemente además en el análisis de la situación tengan razón en muchas cosas. El problema es con las soluciones que proponen, claro, que en realidad es ahondar los mismos errores multiplicados por 1000, ¿no? Claro, Ignacio, pues precisamente te iba a preguntar, ¿cuáles son las propuestas principales de Podemos, sobre todo para nuestra audiencia en América Latina, que pues no lo sigue muy de cerca? ¿Cuál es la línea de este partido y las apuestas principales que tienen? Sí, bueno, a mí en realidad, más que políticas concretas de Podemos, lo que me preocupa es que han, digamos, desplazado el eje político más hacia la izquierda todavía. Es decir, si ya el PSOE o el PP o Ciudadanos pues eran partidos o son partidos bastante socialistas de por sí, pues por la influencia de Podemos y el auge de Podemos te encuentras que cosas como la renta básica universal, que es una cosa bastante loca que propone Podemos o que ha propuesto Podemos, pues ya va incorporada de alguna u otra manera, en mayor o menor medida, en los programas de todos estos partidos. Entonces, realmente, ya te digo, más que una política concreta, me preocupan esas cosas, porque, a ver, en realidad lo que más me preocupa es que hagan valer la Constitución española, que es una de las cosas que ellos llevan insistiendo. Porque claro, es que en realidad la Constitución española es muy comunista. Hay una cosa que es el artículo 33, quiero recordar, de la misma, que es muy gracioso. Mira, en la vida yo creo que hay algunas frases que si te las dicen, pues te dicen una frase hasta un punto de la frase, está muy bien la frase, pero si continúan la frase, la cosa empeora, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre una típica que es que alguien te diga te quiero. Que alguien te diga te quiero, está bien, ¿verdad? El problema es cuando dicen te quiero como amigo. Entonces, ya eso empeora la frase. Claro, ¿no? y así es el artículo 33. Exacto. El artículo 33 lo que te dice es algo así como, bueno, en España se respeta, hay derecho y se respeta la propiedad privada y la libre empresa, hasta ahí bien, pero luego dice, pero esta siempre estará subordinada al interés general. Y ese es uno de los artículos en los que ellos hacen hincapié. ¿Por qué? Porque por esa puerta entra todo. Eso de interés general, pues entra todo. Y realmente, pues han aprovechado pues para meter en el debate político un montón de cosas que hace unos meses eran impensables por lo locas que eran, como esto que te digo de la renta básica universal, o cosas como el tema de los desahucios, el coqueteo, o más que coqueteo que tienen con los grupos de ocupas y demás, que están pues poniendo en serio peligro la propiedad privada en España. ¿Qué es eso de los grupos de ocupa? Y bueno, los grupos de ocupas son pues esta gente que antisistema y tal, que se dedican a ocupar casas que están vacías pero que tienen sus propietarios, y que pues de alguna manera la ley les ampara para antes de ser echados de las mismas, antes de ser desalojadas de las mismas por sus propietarios. Digamos que ahora sobre todo en Barcelona, con Ada Colau, digamos, pues digamos que están mucho más protegidos incluso de lo que ya estaban antes, y están, ya te digo, más que coquetear con ellos, les están dando un espacio que me parece realmente preocupante, porque va contra los principios fundamentales de la propiedad privada. Bueno, pero ustedes están como bastante mal. Yo había escuchado algo de eso, pero no creí que fuera algo fuerte y que de verdad se estuviera dando en España. Creí que era como unos loquitos por ahí hablando en videos de YouTube.
Bueno, es que en parte es así, pero como te digo, el problema es que todo esto se termina magnificando. Y, a ver, esto forma parte de eso que te dije yo, que es que hacen creer a los propios círculos de Podemos que dan algo. Realmente al final, a la hora de la verdad, se ha visto que quien manda es quien manda en Podemos, ¿no? Es decir, todas esas propuestas que se hacen en diferentes puntos de España, pues al final cuando llegan arriba y pasan el filtro y al final se hace lo que diga Pablo Iglesias, ¿no? Pero les han hecho creer eso, y esa implicación pues genera circunstancias muy simpáticas. Tengo una anécdota muy buena que a mí me causa muchísima risa. Yo estoy seguro que van a pensar que me la estoy inventando, que esto no puede ser verdad. Les prometo que no, que esto es cierto. Resulta que en uno de los círculos de Podemos que se reunían aquí, pues al principio eran pocas personas, no sé, unas 20 personas, vamos a suponer. ¿Qué pasa? Que con el tema de las europeas y que se puso de moda, pues empezaron a acudir a las reuniones pues ya cientos de personas, 100, 200, 300 personas, y se les quedaba pequeño el local en el que se estaban reuniendo. Bueno, pues parece ser que uno de los asistentes dijo: mira, mi hermano, mi primo, tiene un restaurante que cierra tal día, y entonces ese día, el día que cierra, nos lo puede ceder para que nosotros hagamos aquí nuestras reuniones, porque ya que somos muchos, ¿no? Y bueno, pues empezaron a votar si aceptaban esa oferta o no. Bueno, pues te he de decir que pasaron varias reuniones, es decir, como un par de meses, algo así, hasta que llegaron a un acuerdo. Bueno, en realidad llegaron a un desacuerdo, y es que no se ponían de acuerdo si aceptaban la oferta o no por el nombre del bar. El nombre del restaurante era el restaurante Rockefeller, y entonces había un grupo de ese círculo que decía que no podían reunirse en un bar que se llamara Rockefeller, mientras que otra gente decía que no. Bueno, pues estuvieron votando y votando, y al final se escindieron en dos agrupaciones, en dos círculos independientes, uno que sí se reunían en el bar Rockefeller y otros que no se reunían en el bar Rockefeller, ¿no? Entonces esto es una muestra de cómo de alguna manera han implicado a la gente, haciéndoles votar por todo y creerse partícipes, pero a la hora de la verdad, pues yo entiendo también a Pablo Iglesias. Él sabe que eso es una cosa estética, cosmética, porque a la hora de la verdad, pues él dirá: aquí se hace esto o aquí se hace lo otro, porque si empieza a atender a todas estas disquisiciones, pues imagínate la locura que saldría. Claro, sí, no, es que a la izquierda le encanta votar por todo, votan por si votan ahora o por si votan después, y así se la pasan, eso sí es bastante común. Pero bueno, yo quisiera también preguntarte por los personajes principales de este partido, para que me des tu opinión, y quisiera empezar pues por Juan Carlos Monedero, que Fernando Díaz Villanueva dice que es el rey Midas, pero al revés. ¿Qué podemos decir de este señor? A mí, para mí, lo resume perfectamente una cosa, y es que él, su Mac lo tiene, la manzanita, el logotipo de Apple de la manzanita, lo tiene tapado con una pegatina de Gramsci. Tiene una pegatina de Gramsci, de Antonio Gramsci, pegado encima. Y creo que es una metáfora perfecta de él mismo, ¿no? Porque tenía el caso de los famosos 400.000 euros que facturó por algo así de formación, no de asesoramiento, no sé qué, y que no declaró. Bueno, había una polémica ahí con eso que era que al fin y al cabo siempre están criticando eso, tal, el fraude, la corrupción, no sé qué, y a poco que es decir, aún sin apenas tocar poder, pues ya han saltado un montón de casos, o como el caso de Echenique, que tenía a alguien contratado en negro sin pagarle el autónomo y demás, cosas que luego critican ferozmente del resto de personas, ¿no? Y yo creo que de Monedero, para mí ese es el detalle perfecto. Luego también lo pueden ver pues en a Chávez y loando al régimen chavista, cosas que luego pues negaban o matizaban, pero que realmente ahí siempre ha estado. Es un personaje muy curioso, sí. De Íñigo Errejón, ¿qué podemos decir? Íñigo Errejón es bastante joven, ¿no? Sí, o por lo menos lo parece. Decir, de hecho, siempre aquí y las bromas pues lo comparan así con Milhouse, el de los Simpsons, o con un chico jovencito así, pero no lo creo. Yo creo que Errejón es el verdadero cerebro en Podemos, en el sentido que es el que verdaderamente más empapado está de teoría, digamos. Lo que pasa es que Pablo Iglesias es el que pone la cara, ¿no? Realmente, y el que verdaderamente manda. Pero Errejón es
el sustento intelectual. ¿Qué pasa? Que peca de intelectual. También es de él es muy divertido el tema de un tuit que puso en su momento con unas palabras así súper rocambolescas. Habría que ver sus vídeos también en YouTube, que habla así de forma siempre engolada y todo muy, muy afectado y con palabras muy rocambolescas, como la del círculo, lo del el núcleo irradiador, creo que era. De Íñigo Errejón me gustaría destacar una cosa que me parece increíble, y es en el documental de León de Aranoa que te comento, de Manual de Política, explica a Pablo Iglesias un poco la vida de Errejón, o bueno, comenta una faceta de su vida y demuestra perfectamente cómo esta gente hace política desde los sentimientos, apelando simplemente a los sentimientos. Y es lo siguiente, él explicaba que Errejón, siendo brillante como politólogo y demás, nunca había conseguido trabajo en España, es decir, apenas había asesorado a Izquierda Unida y ni siquiera había llegado a profesor adjunto de la Complutense ni nada así, ¿no? Y lo decía Pablo Iglesias como diciendo, hay que ver. Y dice, y tuvo que emigrar, lo dice como con pena, ¿no? Porque en España se lleva acumulando durante años esta idea de que los jóvenes están teniendo que emigrar, que eso es una desgracia para ellos y tal. Pero lo que no cuentan en el documental es que a donde se refiere que tuvo que emigrar para trabajar, para asesorar, fue a Venezuela. Es decir, solo un politólogo de la Complutense, solo Errejón, emigra a Venezuela. Es decir, los jóvenes de aquí precisamente emigran a países más libres, a países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Alemania, se van a países más capitalistas. Solo Íñigo Errejón tuvo que emigrar a Venezuela, pero dicen que asesorar al gobierno venezolano, aunque yo sinceramente creo que más bien el gobierno venezolano el que les estuvo asesorando a ellos, ¿no? para lo que han llegado. Pero ese detalle me pareció encantador. Sí, tienes toda la razón. Siempre se habla de todo el papel que tuvieron pues Monedero y todos ellos junto con Íñigo en asesorar a Venezuela, pero desde luego debes tener toda la razón y ahí debe haber un intercambio interesante de ideas. Y seguro llegaron a aplicar todo eso. También hay que decir que este señor tiene, bueno, como todos ellos, son bastante sinvergüenzas, ¿no? Él dice varias veces, tiene varias declaraciones en las que dice, por ejemplo, que hay que seguir el camino de Venezuela porque en Venezuela hay mucha plata y que por eso es que hay tantas filas, ¿no? Sí, no, y ha dicho que hay mucho dinero y que por eso hacen tanta cola, porque hay mucho dinero para gastar. Yo creo que siguiendo esa misma lógica, el que se les haya acabado el papel higiénico en Venezuela es porque comían tanto que cagaban mucho, ¿no? Claro. Perdón, porque otra explicación no tiene. Claro, sí, es que son bastante sinvergüenzas, pero bueno, sigamos con el presidente, la cara visible, Pablo Iglesias. ¿Qué podemos decir de Pablo Iglesias? Pablo Iglesias, insisto, me remito al documental en el que a pesar de estar editado y cortado y el tipo querer parecer natural diciendo las cosas, pues se nota que maquina todo lo que dice y que todo lo que dice está medido. Y luego, bueno, gracias a que tenemos la hemeroteca, porque Pablo Iglesias decía cosas como que el que cayera el muro de Berlín fue una mala noticia. Porque dice algo así como que, bueno, sí, dice, bueno, moría gente y tal, como lo dice como, bueno, es una pena, pero mantenía el miedo en Occidente a un bloque comunista fuerte, dice que a los empresarios y a los políticos neoliberales de Occidente les mantenía a raya gracias al miedo y que por eso era necesario el muro de Berlín. Hace falta ser muy mezquino para decir eso, ¿no? Cuando el muro de Berlín y el comunismo soviético en general pues costó la vida de tantos millones de personas, literalmente, es decir, la vida, y luego no solo costarles la vida en el sentido de la muerte, sino también les costó una vida de miseria a millones de personas durante demasiados años. Y él dice cosas como esas, o que los medios de comunicación privados deberían desaparecer, que no debería haber medios de comunicación privados, cuando en realidad él es quien es gracias a medios privados que le dieron cancha, porque decía cosas muy llamativas, y medios de comunicación privados le dieron cancha para que su voz apareciera en el escenario político español, y ahora nos viene con que los medios de comunicación privados no deberían existir. En realidad es un personaje bastante, en mi opinión, siniestro, y hay que tener mucho cuidado con él, por eso, porque se le entiende, a los que lo leemos entre líneas, se le entiende demasiado bien lo que quiere decir.
Claro, Ignacio, pues ya para terminar, hemos visto una disminución, digamos, en la cantidad de votos que ha tenido Podemos en la popularidad, pero no quiere decir para nada que estén acabados, o bueno, eso es lo que creo yo. ¿Tú crees que Podemos representa una amenaza importante para España o más bien lo ves por el lado de que ya se les acabó su cuarto de hora? Ya te digo, independientemente de que se les haya acabado su tiempo o no, cosa que no sé y dudo, la verdad, el mayor problema es el desplazamiento que se ha hecho hacia la izquierda de toda la política, que ya de por sí lo estaba, pero como te digo, han logrado incorporar al debate, al día a día, tanto en los bares como en el Parlamento, cosas y conceptos de los que antes razonablemente ni se hablaba, como estos casos de la renta básica y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ese es el verdadero peligro, el peso específico que han aportado para desplazar la balanza aún más hacia la izquierda, bueno, hacia la extrema izquierda del pensamiento general del país. Bueno, Ignacio, pues muchas gracias por estar hoy de nuevo con nosotros. Gracias a ti, Vanessa. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy y bueno, ojalá las ocurrencias de los líderes de Podemos pronto no causen más que risa y que dejen de ser considerados como una opción política seria, porque definitivamente no lo son, y que bueno, que dejen de ser un peligro para los españoles. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y nos vemos en una próxima emisión.